invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. El tema de la posibilidad de la existencia de vida debajo de la Tierra. Julio Verne, como lo decía Tony Aguirre en su reportaje, en su maravillosa historia que es, o novela que es Viaje al Centro de la Tierra, pues nos relata muchas peripecias y muchos de esto que podría ser una realidad. Y no solo, Julio Verne solamente es alguien que está muy contemporáneo a nosotros, que lo hace novela, sin hablar del cine, que está El Núcleo y hay tantas otras películas. La Divina Comedia es un relato en el cual Dante Alighieri está contándonos justamente cómo Virgilio va acompañando a través de un viaje en el centro de la Tierra por el infierno y después llegando al paraíso, y también nos habla de los submundos, de las cavernas, y no es una cuestión que se aleje de verdad de nuestro tiempo y de nuestra civilización, pero sí se remonta a muchos años atrás. No solamente Atlántida, sino otros continentes que ni siquiera están registrados en la mayor parte de las personas. O sea, entendemos Atlántida, entendemos Lemuria, pero ya hablar de Mu, de Na, de Naakal, y de hablar de ciudades intraterrestres como Shambhala, Agartha, que sería el centro neurálgico de este continente, o El Dorado, son un poco más cercano a lo que es la verdad. El tema de la Tierra hueca, que es como lo podemos llamar, y del mundo intraterrestre, siempre apasionó a chicos, a grandes, pero sabes, sobre todo a los conquistadores, Francisco Pizarro, Nuño Cabeza de Vaca, el mismo Hernán Cortés. Todos venían de alguna forma ya atraídos por la existencia que ellos ya tenían conocimiento. Evidentemente alguien se les había adelantado, los vikingos llegaron a América antes y sabían que existía un continente en el cual había un rey de oro, que este continente se tenía que acceder a través de cráteres de volcanes o de grutas, y que este continente efectivamente era una realidad. Y cuando llegan los primeros y se dan cuenta que efectivamente aquí en América abunda el oro, evidentemente para ellos esto era una prueba clara de que habían llegado y había que encontrar el dorado. Claro, y todos estos testimonios, Luis Suárez, investigador, pues no son digámoslo así, casuales, ¿no? Hemos encontrado, veíamos ahorita escenas submarinas de creo que esto es lo que está en las Bahamas, ¿no? Una ciudad, pues, lo que podría ser una ciudad prácticamente pasillos andadores en las Bahamas. Bueno, no es casualidad. No, definitivamente. Hay muchos indicios. Bastantes indicios. La Atlántida inclusive es uno de los, vamos a llamar, de las regiones perdidas que más soporte literario tienen, sobre todo por un Platón, que deberíamos de considerar que no es mentiroso, ¿verdad? O sea, claro, lo dijo muy claramente que detrás de las columnas de Hércules existía una ciudad. Y por eso hoy el Océano Atlántico se llama así, en gratitud, en referencia a ello, ¿no? Pero ¿por qué alimentamos este sueño, esta ilusión de que hubiese gente viviendo debajo de nuestros pies, Luis? No, es la Atlántida, no hay referencia de que haya vida, sino de que fue una ciudad, ¿verdad?, por los Atlas. Atlas significa agua, tanto en arameo antiguo como inclusive en el maya. Actualmente Atlas agua. Entonces el doctor Atlas, ¿te acuerdas? Entonces, todo eso tiene una referencia, significa agua simplemente. Y ente de agua. Son entidades todavía más evolucionadas que los lemurianos. Los lemurianos son un experimento terrestre. La Atlántida fue gente muy evolucionada, pero se sumerge en las Bahamas. Yo te quiero contestar un poco eso, Tony. ¿Por qué alimentarlo? Porque hay referencias al respecto, históricas, documentales, y desde luego que se han podido novelizar. Hay muchas novelas al respecto, muchos libros de presuntos investigadores que han podido estar ahí. Lo sorprendente es cuando ya pasas a un archivo histórico, a un archivo geográfico de un país, como puede ser Ecuador,
en los cuales estuve, como puede ser Perú, en los cuales también estuve, Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, en todos, en Uruguay, en todos, absolutamente en todos, hay referencias de personas que han estado, quiero hablar de expediciones que han sido organizadas para conocer estos lugares, y bueno, los nombres que se les dan como El Dorado, el Paitití, no son definitivamente cuestiones de puras novelas, están en la historia, están en la geografía. ¿Y por qué alimentarlo? Porque los indios Kayapos, por ejemplo, del Brasil, siguen hablando de este contacto que tienen con estos seres, siguen diciendo a los expedicionarios que van, y puedes ir a hacerlo. Hay una persona que recién regresó hace 3 meses y se encontró con estos indios, y hay muchas civilizaciones ahí que todavía ni siquiera conocemos a flor de tierra en Brasil. Como pensar Y que se hay lo vida dicen. extraterrestre, que hay vida en otros planetas, Sí, con seres muy inteligentes y también con avances psíquicos y psicológicos Así es. también muy interesantes, Sí, ¿no? y- Incluso flora y fauna. Osvaldo Sí, Huerta de la exactamente. Cábala Templaria. Hay algo interesante, gracias. Hay algo interesante que comenta Tony. ¿Por qué creer en esta cuestión? Pues no es tanto el creer o no creer que hay vida en el subsuelo terrestre. Que de Sino entrada más bien- sería imposible, perdón. De entrada, no por la necesariamente. lógica, racionalmente No sería necesariamente. imposible. Si nos vamos a Porque una ¿cómo cuestión física- respiras? Imagínate, no te da el No, sol. espérame, las cavernas tienen, Bueno, sí, tienen sí. aire. Si Pero estamos hablando del imagínate- centro de la Tierra, Tony, si estamos hablando del centro de la Tierra, yo apoyo tu moción, porque estamos hablando de un centro energético que contiene toda una cantidad de gases y de energía y un Temperatura. calor Claro, extraordinario, que sería imposible la vida en esa forma. Pero estamos también en esta mesa discutiendo, o se va a discutir, acerca de la posibilidad de que hubo vida y por eso encontramos ciudades perdidas. Eso sí, como la Eso es Atlántida. diferente, claro, por supuesto. Y esa relación que puede haber de estas ciudades perdidas con la civilización Con actual que tenemos. civilizaciones. Y las posiblemente que civilizaciones. estén viviendo. Yo Y se quiero puede- y yo se quiero podrá- decir que es posible. Y se podrá dar, porque bueno, también tenemos en algunos lugares de Perú, tú lo comentarás, Daniel, tenemos el Paitití, que también es una ciudad también que es perdida y que se considera como donde mayor cantidad de oro y de dioses de oro hay. Sí, como un poco que cada país en Sudamérica tiene su ciudad, porque el Paitití dicen que es la que más tiene, Y su el riqueza. Dorado dicen en Brasil que es la que más tiene. Pero entonces así. nos tendremos que ir a algo. ¿Cuál es la riqueza de las culturas? La riqueza de las culturas está en el conocimiento que ellos tenían. Por ejemplo, los mayas fueron impresionantemente astrólogos, tuvieron un conocimiento, astrónomos, astrólogos, tuvieron de todo, los mayas. Entonces, Sí, esa sí, es la sí. verdadera riqueza. Y la riqueza era mucho las siembras, el maíz, todo aquello que podían aportar. Entonces, Pero vamos a decir ir que por están eso allá mismo. abajo ya es bastante atrevido, Pero aquí- ¿estás de aquí- acuerdo? aquí- Por ¿por qué no? supuesto. A ver, el ¿Por escéptico. qué no? Bueno, aquí ¿Por qué yo sí? desearía Ahora vamos a ver establecer por una qué. diferencia entre lo que son las ciudades perdidas, las que mucha gente ha buscado, Sí, sí. algunas han sido encontradas. De hecho. Machu Picchu. De hecho, Machu Picchu sencillo. era una ciudad O sea, perdida. Machu Picchu fue una ciudad perdida. Cuando los primeros exploradores norteamericanos a principios del siglo XIX llegaron a las selvas de Yucatán, fueron encontrando ciudades mayas perdidas. Así es. Esa es una cosa que puede tener realidad. No, de hecho, la tiene. Bueno, cuando se habla de una ciudad perdida, podría ser que estuviera ahí. El mismo coronel Fawcett se perdió, murió buscando una ciudad perdida ciudad en las Z. selvas. Sí, la ciudad Z, claro. Tú exactamente. también ves History Channel, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. El History Pero, ayer. pero el asunto aquí es el mito de los intraterrestres. Ese sí es un mito. O sea, no hay una demostración, no ha habido una sola demostración, a pesar Ahora- de que los han buscado. Ahora vamos a hablar de eso. Si en los últimos tiempos se han encontrado tribus perdidas en Borneo, en diferentes selvas, se han encontrado tribus desconocidas. Y en la edad de la totalmente. piedra. Sí, pero- Tribus que además nunca habían tenido contacto con el hombre blanco Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. y que viven en la edad de la piedra. Estoy de acuerdo en el caso de pueblos perdidos, ciudades desaparecidas, Increíble. pero en el caso de intraterrestres, Exactamente, que ahí es donde, diferente. donde ya se Sí, vuelve mito. eso Sí, estoy porque de una acuerdo. Es cosa- donde se vuelve ya el mito. Una cosa son las ciudades perdidas y otra cosa serían los intraterrestres, porque como tal estaríamos hablando de seres completamente diferentes que los humanos, porque simplemente bajo esa perspectiva la vida como la conocemos nosotros no podía llevarse a cabo. Entonces estaríamos hablando de seres A ver, qué bien que dijo intraterrestres. como la conocemos. Yo quisiera Qué bien que dijiste. meterme en ese asunto. ¿Cómo no es posible llevar
una caverna que está a 30 metros de profundidad, 40 metros de profundidad, las temperaturas no llegan a ser tan bajas. No. La humedad normalmente es una humedad relativa un poco alta, pero nunca llega a ser tampoco algo que pueda dañar a la salud humana. Pero, por ejemplo, hay agua en muchos de los casos de las cavernas, hay agua, hay ríos subterráneos. Pero no hay luz. Bueno, o sea, tendría que adaptarse. los animales que se han adaptado a vivir bajo tierra, por ejemplo, son ciegos, no necesitan los ojos, viven en una total oscuridad diferente, y no necesitan los ojos. Entonces, si pensáramos que humanos estuvieran viviendo, o sea, hicieran toda su vida debajo de la tierra, tendrían que ser diferentes a Héctor, nosotros. es que eso es lo Muchas interesante cosas. y también te lo En digo a muchas ti, cosas. Ariadna. El primer hábitat humano, estoy de acuerdo, fueron las cuevas, eran los refugios, y ahí están los vestigios en Yucatán que Ahora sí te digo, ahora sí puede te ser digo. gente que viva dentro de las cuevas, ciudades subterráneas, que salga a cazar, a cultivar. Yo, chicos, lo que les quiero decir es, definitivamente, tiene que ver con nuestra concepción. ¿Qué tal si nos salimos de nuestra concepción? Estamos muy acostumbrados a que todo es como nosotros. La Tierra Hueca, en este libro, por ejemplo, agregué un estudio científico de un hombre que es físico, es fabricante de calderas, no le interesa el tema ovni, que dice que la Tierra es hueca. Y este hombre ha desafiado a la Facultad de Ciencias Exactas por carta documento al Centro de Ingenieros de la República Argentina para demostrar que la Tierra es científicamente hueca. Expedición a la Tierra Hueca el 26 de junio. Es un grupo, de hecho tenemos ahí la convocatoria, es un grupo que lo está organizando cada año, ya esta es la 10ª visita que se hace, y se hace a través del polo, se va en un rompehielos que es ruso, y este rompehielos pues va y claramente van a buscarlo, no te garantizan que lo encuentras, pero evidentemente el paseo es muy bonito, pero cuesta $27,000. Muy bien. Brenda de Chimalhuacán, primero conozcan el nivel de las cortezas terrestres y luego hablen de vida en el centro de la Tierra. No estamos hablando de cortezas ni de vida en el centro de la Tierra. Brenda, estás viendo otro programa, estamos hablando de lo que puede suceder de la superficie para abajo, 20, 30, 40 metros. No, un poco más incluso. Existen cavernas, por eso hablamos de este tema, porque existen cavernas a no más de 20, 30, 40 metros, donde se han encontrado además vestigios de gente que ha vivido ahí. Esas cuevas que estás viendo son... Exactamente. En la península de Yucatán. Mira, esta cueva en la que estamos ahora viendo la imagen en casa, en televisión, se llama la Cueva de los Tallos. Es famosa, el tallo es un pajarito que vive justamente en la profundidad, se ha adaptado, come guano, pero hay un investigador que de mucho tiempo atrás se dedicaba a este tipo de hallazgos, descubrimientos, se llamaba Jan Morix. Estas imágenes corresponden al año 1996 y es una expedición formada por ecuatorianos principalmente, en la cual se pudieron encontrar literalmente mobiliario de tamaño descomunal para personas que podrían medir, calcula 6-7 metros, y que, bueno, te puedo ir contando cosas. Aquí sí no puedo demostrarlo lamentablemente con video porque las cámaras no nos permitieron tenerlas allí, pero pudimos ver, tocar un esqueleto de un ser humano, una muela de este tamaño, Alfredo, de así, ¿qué te gusta? De unos 20 por 20 centímetros. Muy bien. Hay una cosa que yo le quiero de verdad aplaudir al buen amigo Héctor, y es justamente el haber hecho esa puntualización. Una cosa es el mundo intraterrestre y otra bien diferente, las ciudades perdidas. Y la Atlántida no es una ciudad perdida, es un continente además perdido. Se por habla otro de un lado. continente y Claro. además ha sido situado en montones de lugares. Sí. Ahora, O sea, de ciudades. ¿existió? Pues lo único que tenemos Claro es el relato que de Platón No, acerca de hay si ruinas existió, debajo. pero... Hay ruinas en Cuba, en las Bahamas. Por eso no se encuentra. Por eso, pero una de las cuestiones ahí es si la Atlántida existió, está perdida, como dices tú, o sea, en muchos lugares, incluso las ruinas mayas, en el territorio maya, alguna vez se especuló que podían ser los restos de la famosa Atlántida, como en un momento se dijo de las murallas de Bimini, que no se ha demostrado que sean realmente murallas. En el mar de Japón hay otro lugar y además es impresionante, que si son formaciones naturales son demasiado perfectas para hacer, o sea, están los ladrillos y todo. Sea una construcción que quedó sumergida. En el Titicaca por ejemplo, hay... lo de las Bahamas, ¿no? Claro, en Bimini. En Bimini lo que se encuentra son planchas
de aproximadamente 20 por 20 y hay pasillos, hay bueno, esto lo descubrieron vía aérea en una investigación que se estaba haciendo. De repente en un sobrevuelo descubren una plancha enorme, perfectamente cuadrada y todo. Cuando se sumergen a investigar, pues resulta que hay pasillos, hay tipo escalinatas, hay todo esto, ¿no? Entonces, lo que nos habla de la posibilidad, más bien casi la certeza de que hubo civilizaciones, culturas muy avanzadas, incluso tecnológicamente, en el pasado. O sea, la historia que conocemos no es exacta. No es completa tampoco. Hay muchos lugares misteriosos que pudieron haber sido fabricados por gente. Machu Picchu, y mismos que muchos de esos no están perdidos. Digo, simplemente las pirámides de Egipto son un gran legado, ¿no? Y son una gran duda para la humanidad. Ahora, de las ciudades perdidas, una gran incógnita. Ahora que Héctor estaba citando las ciudades mayas, ¿sí? Querido Alfredo, seguimos hablando de las ciudades intraterrestres, de las civilizaciones que presuntamente podrían existir debajo de nuestros pies. Presuntamente, qué bien de que lo dices. Oye, Daniel Muñoz, hace un momento pregunté si existió la Atlántida. Replanteo la pregunta. ¿Qué tantas evidencias hay de que esto hubiese sido cierto? En este momento hay las suficientes evidencias como para poder establecer que ahí, y no solo ahí, ha habido una serie de continentes que se han sumido. Atlántida, Lemuria, Mu y desde luego la Atlántida. Incluso se habla de Atlántida del Norte, Atlántida del Sur y de Lemuria. Pero hay evidencias suficientes como para poder presumir que tal vez no era Atlántida, pero que ahí había continentes que por la deriva de los continentes se sumergieron y ahora estamos arriba con otros. Esa es una historia que es muy diferente, por otro lado, a la Tierra Hueca, que es otra cosa completamente aparte. Y más adelante Daniel Muñoz nos va a contar sobre civilizaciones que verdaderamente han estado debajo de la tierra. Vamos con el tema el tema psíquico. Fernando Sánchez Murillo está con nosotros. Y bueno, los atlantes ya manejaban este contacto, se dice que ya manejaban todo lo que era telepatía y estos contactos mentales. Pues al igual que muchos de las civilizaciones antiguas, igual los mayas, ¿sí? A pesar de que eran mucho más científicos y astrólogos, también manejaban cierto poder psíquico. No lo puedo comprobar, ¿sí? Ni hay vestigios en libros donde se diga que sí lo hacían. Realmente el conocimiento de la energía, si ahorita una persona que tiene el trabajo de meditar o es un modo de vida, exalta esos dones, ellos que tenían un manejo mucho más cercano a toda la energía del universo, con mayor razón tenían esa sensibilidad. Y hace rato que decías de una ciudad, o que Daniel mencionaba, Valle de Santiago. En la Marquesa. Es Valle de Santiago, está en Guanajuato. Perdón. Está cerca de la Marquesa. Y es un pueblo que desafortunadamente ahorita ya no tiene mucho atractivo turístico y se están perdiendo muchas cosas ahí. Es un pueblo mágico, ¿sí? Que está rodeado por 7 volcanes. Le dicen el país de las 7 luminarias. ¿Pero no es en todo caso una ciudad bajo la tierra o una ciudad perdida? Pues mira, al principio muchos de ustedes mencionaban muchas de las ciudades en el mundo, pero donde se supone hay puertas o entradas al mundo intraterreno. Se dice que Valle de Santiago es una de las puertas. Yo quisiera hacer un comentario sobre los mayas antes de que se vaya a cambiar de contexto, porque considero que es muy importante. Hace más o menos 1 año y medio estuvimos haciendo una investigación en las ruinas de Xbalam, que se encuentran en Yucatán, cerca del municipio de Atemozón, que es un descubrimiento prácticamente nuevo. Fue hace 11 años prácticamente que se descubrió. Y ahorita que estamos hablando precisamente de los mayas como una de las civilizaciones más avanzadas, en este lugar precisamente se encuentra la Acrópolis, que es donde hay diferentes niveles, y algo digno de llamar la atención es precisamente la puerta al inframundo, que se podría decir que este es el contexto que manejan los mayas, digamos, donde ellos se comunicaban con los dioses. Pero es una cosa meramente simbólica. Exactamente, pero lo interesante y lo rescatable de aquí es que esta puerta del inframundo no solamente está custodiado por las fauces del jaguar, que como todos sabemos es un símbolo interesantísimo para los mayas, sino también por seres que sugieren que podrían ser
de otras dimensiones. Es decir, ángeles, y escuchen lo que les estoy diciendo, ángeles mayas, seres que no pueden ser equiparables a ningún tipo de deidad adorada por los mayas, llámense cualquier tipo de los dioses que tenían los mayas, el dios Chac, etcétera. Esto es lo interesante, que realmente se puede decir, se puede sugerir, se puede sospechar que los mayas tenían cierto conocimiento y contacto con seres de otras dimensiones, porque de qué manera podían retratarlos si no habiéndolos visto. Entonces, esto es muy interesante. ¿No pudo ser imaginación? Pero es que todos se imaginan lo mismo en todo el mundo. Y además... Bueno, Julio Verne, ¿y cuántos no imaginaron cosas que no habían visto? Por ejemplo, en Babilonia también, todos los dioses babilónicos tenían alas. Entonces, ¿de qué manera había esta conexión? Ahora tú te puedes comunicar a donde tú quieras por medio del internet. Yo digo, en esa época, ¿de qué manera se comunicaban los mayas? ¿Cómo podían ver a estos seres? Y también sería importante explicar un poco más el contenido o el significado que tendría para ellos el inframundo, que se podría ligar con este tema. Hay una cuestión que sí también habría que aclarar aquí. En el caso de los mayas, como toda cultura de la cual se conocía muy poco, apenas ahora que se ha descifrado el 80% de la escritura maya, empezamos a conocer la historia de los mayas como la escribieron ellos. Antes de eso todo eran meras especulaciones, porque lo único que conocíamos era un tratado, un códice sobre medicina y dos códices sobre matemáticas. Entonces podíamos tener sus fechas, las fechas de las que ocurrió algo importante y se dejó consignado, pero no sabíamos que había ocurrido. Ahora empezamos a saberlo. En la estela de Holbox, por ejemplo, la fecha de rueda calendárica que se marca va 25,000 años hacia atrás. ¿Sí? O sea, eso nos hace pensar, bueno, los mayas pusieron esto como una broma, o estaban hace 25,000 años, se los heredó ahí, o quién se los heredó, no lo sabemos. Ahora, pero también eso, me cuesta trabajo entender que alguien pudiera pronosticar sobre el pasado. Pues te creo sobre el futuro, ¿no? Posiblemente yo te puedo decir, vas a ver que dentro de 40 años ya nos van a insertar un chip que va a ser un teléfono celular, que ya nada más con pensar el número, marcarlo y te vas a comunicar y bla, bla. Puedo futurear, pero irme 25,000 años atrás... Esa es la palabra de pronóstico, si no sería un tipo de retroceso. Pero hay algo importante. Aquí todas las culturas que estamos comentando, estudiando, las civilizaciones que son perdidas, tienen algo que es maravilloso, tienen un desarrollo cultural y de conocimiento extremo. Decían también, se considera... Por algo nos llaman la atención. Claro. Porque si fueran culturas que simplemente, o pueblos que simplemente pues, hubieran pasado por la vida sin ninguna aportación... Pero son esos vestigios los que tenemos nosotros que buscar para ver cuál fue el conocimiento que nos pueden heredar, cuál es el conocimiento que nos legan. Dijo algo bien interesante Héctor y lo voy a rescatar. Antes no sabíamos cómo eran los mayas porque teníamos 3 códices. Ahora recién estamos aprendiendo. Creo yo que entonces ahora recién estamos aprendiendo. Gracias, Alfredo. Bueno, pues el escéptico. Pregunta para ti. ¿Crees que existió la Atlántida? No. Para mí la Atlántida es un excelente, muy bonito mito y nada más. O sea, hay cientos de sitios en donde se ha dicho que estaba la Atlántida. Cada vez que se descubría una ciudad perdida, se hablaba de que era la prueba de que estaba la Atlántida, y ha resultado que no. Entonces a la Atlántida es pues como ¿cómo se dice? Ajonjolí de todos los moles. Para Daniel Muñoz, ¿existió la Atlántida? Totalmente, absoluta y totalmente de acuerdo. Sí, nos vamos a pelear. En total desacuerdo. No, ahora sí. Pues, yo creo que sí. Tema para discutir sin duda. ¿Existió o no la Atlántida? Comentando es que todas estas civilizaciones que tienen un amplio conocimiento no están apegadas a un proceso religioso. Al contrario, tienen una cuestión de tradición muy marcada. ¿Y cómo es esto? Las tradiciones, ¿qué es lo que nos van a marcar? La tradición va a ser un conocimiento de labio a oído, y el conocimiento va a ser paulatino y va a ser enriquecedor por medio de lo que tú me aportas, de lo que yo le aporto a ella, de lo que ella le aporta a Héctor, y se va a ir enriqueciendo. Todas estas sociedades llegan a un punto de conocimiento, y en algún momento se habla de sociedades iniciáticas, en las cuales llegan a un límite o a un éxtasis total de conocimiento, que lo que se maneja en muchas ocasiones es una fusión con un todo.
Y esa fusión con un todo es con la misma persona, con la misma sociedad, que llega a ser una sociedad perfecta. Y esa misma sociedad perfecta, lo único que vamos a encontrar es una eliminación de todo aquello que es ego, apegos, miedos y todo aquello que lo que nos permite es entender un proceso evolutivo de lo cual ya no hay otro registro. Lo interesante en este caso, que todo lo que dices es muy lindo, desde el punto de vista de tú como estudioso, pero los españoles no venían ni por lo iniciático ni por el conocimiento, venían por el oro. Por esa razón estaban buscando el dorado. Evidentemente, pero no lo encontraron tampoco. ¿Cómo que no? Mira, el dorado. Pero el oro, ¿qué tal que no? Exacto, pero ellos venían por el oro. Sí lo encontraron. Cuando venían, pero no había oro para la gente de México, para los mexicas, para los mayas, para los aztecas. El oro no tenía el valor que los españoles buscaban. El conocimiento y la forma y la estructura, tanto de las cuestiones astrológicas, astronómicas, el maíz, todas aquellas formas en las cuales ellos habían trabajado la tierra y una labor con su mismo cuerpo, tenían ellos con su mismo templo, porque esto es lo que estamos considerando. Ahora, yo tengo algo que, Daniel, te quiero decir. En este momento hay una cuestión, por ejemplo, si se habla de ciudades perdidas, si nosotros consideramos nuestro cuerpo como un templo vamos a hacer en algún momento una estructura física en la cual contiene diferentes cavidades. Estas diferentes cavidades va a ser una ciudad. ¿Por qué la gente se pierde buscando cuestiones físicas que pudieron haber estado, pudieron no haber estado? Momento, es que aquí no nos estamos perdiendo. Yo estoy de acuerdo, aquí es una cuestión interpretativa que tiene que ver porque tú eres cabalista templario y porque has tenido esa realización como persona. A mí los hechos me hablan y me gustaría presentarte una entrevista que se hizo con una persona, José San es el nombre, Alfredo, si me lo permites, en la cual él nos cuenta de cómo vinieron a saquear estas ciudades, pero estas ciudades están internas, están debajo, justamente en la cueva de los tallos. Veámosla y discutimos al respecto. En el año 1976 habían llegado unos grupos de ingleses que hicieron inclusivamente el campamento en mi casa, y me han contado de que han sacado como unos 3 cajas que nadie pudo, conocerle que mismo llevaron, pero me han conversado que sacaron entre ellos y habían embarcado en helicóptero y nadie pudo saber, ni mismos ecuatorianos no llegaron a saber que mismo habían llegado. Entonces, mis abuelos decían que seguramente habían llevado un tesoro de la cueva. Esos tesoros de la cueva consistían en la biblioteca. Se acerca mucho a lo que estás diciendo tú, pero no solo, también al oro. De hecho, te quiero llamar la atención, Alfredo, y allá en casa, desde luego a todos, sobre la curiosa coincidencia que existe, por ejemplo, en Bogotá, que está el Museo del Oro, y que está tan protegido justamente, y que supuestamente hay algunas de estas partes que serían intraterrestres. También lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Argentina. Y en todos los casos hay un José San, que es la persona, esta es una de las 3 personas que viven cerca de la Cueva de los Tallos. Ellos son depositarios, como bien lo dijiste tú, de una tradición que es de oído, de boca a oído y que se va transmitiendo generación tras generación. La diferencia es que este es una generación nada más después. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de esta comunicación de labio-oído y que va derivando hacia diferentes diferentes formas de pensar, sucede lo que con el teléfono descompuesto? Claro, ese es el problema. Que de repente hay quien le agrega, hay quien le quita, hay quien le fantasea y hay quien le... Ahí es el trabajo de investigación. O leyenda, ¿no? Sí, hay quien miente, claro. Sí, hay quien miente y deliberadamente. Ahí es donde la investigación entra precisamente. En este caso es lo que yo te digo. Alfredo, pues es un tema polémico definitivamente, ciudades debajo de la tierra, ciudades intraterrestres. Sí. Leí por ahí, se supone que debe haber civilizaciones muy inteligentes bajo la tierra, hay océanos, hay mares, hay animales. Hay un sol. Pura literatura. Hay un sol interno. ¿Podría existir esto? ¿Podría ser? No. ¿Existe la posibilidad? Yo yo pienso que no deberíamos ser tan cerrados en ese sentido y poder entender que como una célula tiene una membrana, un citoplasma y un núcleo, también una tierra. ¿Qué se lo impide a la economía cósmica tener ese mecanismo? Daniel, pero es difícil pensar que pudiesen haber este tipo de civilizaciones. Sí, también hace los mayas, todo lo demás es maravilloso. Hace 40 años también era difícil pensar en internet. Todos hablan de este tipo de cosas y son mitos. Pues vamos a... entonces son mitos. Okay, Daniel es vamos un mitómano. Y son, pues sí, me acabo de decir cerrados, como... Bueno, pues lo que no está cerrado, lo que no está cerrado es la tierra y lo van a ver porque hay fotografías. En lo que muy la polémica continúa.
de la República Argentina hay un incunable de un francés arcaico que me cuesta mucho poder leerlo, ¿no? Que habla de un viaje entrando por un polo y saliendo por el otro. Esa edición es del año 1700 y pico de un tal Gabriel Amaulry y es fantástico leer lo poco que yo puedo descifrar, ¿no? Entonces hay una tradición escrita ya en los últimos 300 años impresionante sobre el mundo de abajo que llamamos Tierra Hueca. Luis Suárez quería la palabra. Pero bueno, el tema que vamos no es inevitable, extraterrestres y civilizaciones perdidas. Sí, mira, cuando hay una investigación seria respecto a todos los orígenes de estas cosas, hay que diferenciar muy bien lo que es una ciudad subterránea, a lo que es un continente sumergido, y a lo que son pueblos fantasmas o parecido a ellos. Son cosas totalmente diferentes. Hay una cosa indubitable. Todas las ciudades subterráneas, haciendo una investigación seria, como es Agar, Angkor, Akkar, Angar, Asgard, todos ellos desprenden, son derivados de una manera étnica de la religión en cuestión. Eso es muy importante, eso es indubitable. Veamos bien, investiguemos esto y es clarísimo que el mito de las ciudades subterráneas derivan de la religión propia de la región. No tiene nada que ver con Atlántida, no tiene nada que ver con la Lemuria. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacen estas derivaciones? Porque es muy importante, conste que en los libros sagrados, es muy importante, soy investigador de religiones también, en los libros sagrados no existe un ejemplo similar, no existe. Lo demás es propio de un pueblo y propio de un futuro, ¿sí? Entonces, pero es importante el por qué. ¿Cuál es el espíritu de crear este tipo de mito? Pues es el infierno agradable. Puede ser una posibilidad de interpretarlo. Otra posibilidad es mantener una hegemonía multidisciplinaria, sobre todo en el folclore del pueblo, para incrementar la mercantilidad y también el liderazgo de los de la región. Eso se ha visto muy claramente, que los líderes mantienen una leyenda, un mito o un hito, que es otra derivación del mito, ¿verdad?, con la intención de la hegemonía. Es muy claro. De llevar agua para su molino. Para su molino, sí, en otras palabras. Sí, bueno, no es que sea lícito o ilícito, pero hay una cosa muy seria. Científicamente no está comprobado. Ninguna ciudad subterránea tiene una comprobación científica. Perdón, aquí yo quiero una pregunta. ¿A qué le llamas una comprobación científica? Que exista, que la ciencia diga sí, cierto. Sí, Tanto, mira, ahorita un hablando? satélite puede crear un manto de óleo o inclusive hasta de gas, ¿verdad?, a 3.000 a 5.000 metros de profundidad. ¿Tú tienes acceso a esos materiales? Sí. ¿Por qué no lo hacen? Con mucho gusto. Yo creo que aquí lo importante sería precisamente esto que está diciendo Luis. Yo lo quiero puntualizar un poquito más porque todos conocemos el mito, todos conocemos historias como Atlantis, que recién llevó al cine Walt Disney, o Tarzán, que todos conocemos de esta ciudad donde Tarzán se desarrolla y es creado por animales. La tierra de Paluldón. Exactamente. Entonces, a lo que tendríamos que ir ahora es a ver qué evidencias hay detrás del mito. Si tenemos evidencias suficientes para establecer que el mito puede dejar de ser mito y empezar a ser una realidad. Y creo que Daniel tiene algo de material al respecto, ¿no? Sí, pero es que Daniel se fue a los extremos. Daniel nos está diciendo que hay hasta un sol, que hay océanos, que hay civilizaciones. ¿Qué demostración hay? Esto porque se oye bastante descabellado. O sea, lo que a mí me va a Dice que no puede haber vida más abajo de 20 o 30 metros. Sí, mira, es una novela. Una cosa que sí les digo es que dentro de poco tiempo vamos a ver algunas fotografías muy interesantes, porque acá todo se censura. Por eso te lo decía, Luis, tú tienes acceso a esas fuentes, me encantaría ir contigo. A mí me gusta ir, no me gusta investigar en el internet. Me gusta estar ahí con estas personas para ver si es cierto esto. Unas de las fotografías que yo voy a ir presentando un poco más adelante, las vamos a ver todos, son justamente las de las aberturas polares, que son las de una discusión tremenda. No solamente las que por ahí en la llamada nos decían del satélite ESA número 7, de muchas más. Y de ahí vamos hablando. Sí es cierto que los polos se comportan como una especie de esfínteres que con el tiempo se abren, se cierran, y que serían las entradas. Pero es y que astronómico, Daniel. No, es astronómico. Y entonces, ¿por qué negarlo? No, el anillo Van Allen tiene contracciones. No estamos hablando del anillo Van Allen, estamos hablando de algo físico fotografiado. Provocado no, por el anillo Van Allen, perdón, no es físico. Pero además no hay vida más abajo de 30 metros, Luis Suárez. Nada que ver. Mientras que Daniel Muñoz dice que sí hay vida a kilómetros bajo la tierra. Un sol. Pero vamos a esto. Es muy diferente la parte de que la tierra hueca. Que se establece acerca de una ciudad perdida, a un continente subterráneo, a la gente que vive en el submundo. Es muy diferente. Thank you.